Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. En esta tarde, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de la discriminación, la diferenciación y la segregación. Como introducción, veremos las particularidades y distinciones que hay entre cada uno de estos términos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tanto la discriminación como la diferenciación y la segregación tienen una relación en común y va a ser el trato hacia las personas, ¿sí? Mi compañera Ivette va a hablar acerca de la discriminación, que si bien sabemos es un problema fundamental en la sociedad, viene de siglos atrás. Ella nos va a explicar acerca de por qué sus causas, ¿no? Por qué se dan, en qué ámbitos se dan, ¿no? Entre otras cosas como casos también, ¿sí? Yo les voy a hablar acerca de lo que es la diferenciación, que si bien se confunde mucho con la discriminación, vamos a darnos cuenta aquí que la diferenciación es un trato diferenciado, como dice su nombre, ¿no? Pero en el que no se van a vulnerar ni se van a afectar los derechos de las personas. Aquí vamos a hablar también de lo que es el derecho a la diferencia, como también las diferencias entre discriminación y diferenciación, ¿no? Por último, nuestro compañero Héctor nos va a hablar acerca de la segregación. ¿Qué es la segregación? La segregación se va a entender que es el no reconocimiento de la igualdad de los derechos entre las personas, ¿no? Y también denota como consecuencia de ello la discriminación de diferentes ámbitos sociales. Pero bueno, a continuación vamos a comenzar primero con lo que es la discriminación. Por ello mi compañera Ivette va a comenzar con ello. Para empezar a hablar de la discriminación, vamos a comenzar con un pequeño lema en el cual nos dice: la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras exista pobreza, racismo, discriminación e exclusión, definitivamente nunca tendremos paz. Bueno, el problema fundamental que tenemos en la sociedad hoy en día es que existe la discriminación social. Estas están basadas a condiciones sociales, políticas, económicas, raciales, basándose únicamente en apariencias físicas, intelectuales o capacidades que utilizan las personas para integrarse a una sociedad con justicia y equidad. Bueno, ahora nos vamos a basar en la discriminación como problema social y su expresión en las políticas públicas. Bueno, en esto se basa únicamente en el rechazo, que se refleja en las construcciones de clases sociales, centrándose en la identidad, de ética, de cultura, en lo estético y sobre todo en lo religioso. Además, esto nos ha llevado a la negación de las personas, que son consideradas como diferentes a la sociedad, que para ellos no es normal o que no son normales. En el caso peruano, la historia de violencia ocurrió durante las décadas de 1980 y 1990, donde tuvo componentes discriminatorios hacia la población, hacia la gente campesina e indígena de los departamentos más pobres del país. Este se basa al uso denigrante y desinhumado de la palabra indio o cholo, que estuvo presentes por décadas. Bueno, estas expresiones se usaban frecuentemente de manera despectiva, con la finalidad solamente de disminuir y menospreciar a las personas que se creían inferiores a ellas. Bueno, en consecuencia a esto, los que sufrieron mayor discriminación y violencia fueron los campesinos, los quechuahablantes, los que pertenecían a las comunidades rurales más pobres y alejadas, ubicados en los departamentos más deprimidos del país. Bueno, por otro lado, la Defensoría del Pueblo entre el año 2007 y 2008 solo presentó 149 quejas de discriminación, en los cuales estuvieron basadas por el VIH, por raza o identidad ética, origen, la indumentaria, la edad, la religión. La discriminación por VIH presentada para la Defensoría del Pueblo fueron 28 casos, en los cuales todos coincidían con lo mismo:
que la principal era la negatividad de las personas, los malos tratos que recibían por parte de las enfermeras. El personal de salud no les hacía caso. En caso de discriminación por sexo, fueron 22 los casos, todas ellas en agravio a las mujeres. En el caso de raza o identidad, fueron 19 las quejas de discriminación, ya que estas decían que eran los insultos, los maltratos en las instituciones, también en el ámbito laboral o en algunas dependencias públicas o establecimientos privados. Estos eran debidos a su color de piel, el idioma o las costumbres que tenían, entre otros. Bueno, por otro lado, la discriminación por discapacidad. Este lado es un lado un poco más vulnerable, ya que en este sector se encuentra constantemente en una serie de barreras sociales, culturales, económicas y físicas que impiden su desarrollo personal y social. Bueno, en la discriminación por origen o procedencia fueron 13 los casos. La mayoría de estas estuvieron dirigidas contra las autoridades educativas de la región. En su mayoría fueron de Cajamarca, Cusco, Huancavelica y Tacna. En la discriminación por indumentaria fueron 12 los casos presentados. Estos casos están basados únicamente en que estos ciudadanos fueron impedidos de ingresar a una dependencia pública solamente por vestir informalmente o no era apropiado para esa ocasión. Bien, ahora hablaremos sobre la diferenciación. Y como yo lo había mencionado al inicio, la diferenciación viene a ser el trato diferenciado a un grupo de personas. Según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nos dice que no todo tratamiento diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción puede tratarse o puede considerarse ofensiva a sí misma en la dignidad humana. Es por esto que la diferenciación hace referencia a situaciones desiguales, pero estas situaciones desiguales son el vínculo en sí para proteger a quienes jurídicamente se encuentran en circunstancias más vulnerables. Por ejemplo, ¿no? En el caso que los menores de edad que se encuentran detenidos en una carceleta, ¿no? Ellos no pueden ser recluidos conjuntamente con las personas que son adultas, mayores de edad, porque cada uno va a un distinto reformatorio. O sea, los adultos se van a, por ejemplo, al penal de Piedras Gordas y los menores se van a Mananguita, ¿no es cierto?, a cumplir su condena. Otro ejemplo podría ser en el caso de los bancos, cuando el banco puede ver hasta 2 hasta 3 colas distintas, 2 colas en sí. La primera es para las personas que van como visitantes, van a abrir una cuenta, hacer una transacción, ¿no? Y la otra es para las personas que están para la cola de preferencial, personas adultas mayores, mujeres gestantes, personas con niños pequeños, ¿no? Y bueno, decía una tercera cola porque se da el caso también cuando van los clientes VIPs, ¿no? Aunque ellos no los hacen esperar, los atienden de frente. O sea, hay una diferencia de trato en cada uno, pero no es discriminación. Bien, pero también tenemos lo que es el derecho a la diferencia, ¿sí? Todos los seres humanos somos esencialmente idénticos en valor y dignidad, pero somos distintos en rasgos físicos, psíquicos, culturales, aptitudes y necesidades, ¿no? Esto proporciona una identidad personal y propia a cada uno, ¿no?, que complementan a otras personas. Por ejemplo, un hombre no es ni más ni menos que una mujer, simplemente cumplen roles distintos, ¿no?, en vista de necesidades comunes. Y bueno, aunque parezca lo contrario, el derecho a la diferencia es el mismo derecho a la igualdad, solo que al ser lo mismo que el derecho a la igualdad, es donde se reclama el respeto a lo que es tildado como distinto hacia la mayoría. Ahora hablaremos de lo que es la discriminación y la diferenciación. Como ya lo habíamos dicho, no todo trato diferenciado implica una discriminación. Pero para que este trato diferenciado no sea considerado como un acto discriminatorio,
debe analizarse el mismo y ver si se encuentra justificado, ¿no? Para llevar a cabo esa tarea, tanto la doctrina como la jurisprudencia tienen unos lineamientos, ¿no? Y los cuales son que todo trato diferenciado debe llevarse a cabo con personas que se encuentran en una situación de desigualdad, ¿no? Otro, que el trato diferenciado debe sustentarse en un objetivo legítimo, y esto vendría a ser lo que es el principio de razonabilidad. Esto significa que la diferencia para basarse, mejor dicho, que la diferenciación debe basarse en causas o motivos objetivos y razonables, ¿no? Y estas causas y motivos pueden ser de diferentes índoles, no necesariamente relacionados con la necesidad de garantizar algún valor constitucional, sino orientados a enfrentar una situación de desigualdad, ¿no? Luego tenemos que el trato diferenciado debe guardar una relación con el objetivo legítimo que se desea alcanzar, y esto vendría a ser lo que es el principio de racionalidad. Y por último, el trato diferenciado debe aplicarse o llevarse a cabo en forma proporcional. Debe aplicarse y llevarse a cabo en forma proporcional al objetivo legítimo que se desea alcanzar, y aquí entra lo que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Luego, las diferencias entre lo que es discriminación y diferenciación es que, bueno, ya sabemos que no toda diferenciación es discriminación, ¿no? Después que la diferenciación necesaria en medidas positivas tiene que tener un trato preferencial a ciertos grupos para restablecer la igualdad. Y luego que el examen de la objetividad y de la razonabilidad a la medida tienen que perseguir un fin, y es el fin legítimo. En este caso, en el ejemplo que les puse, podría ser uno al orden público, ¿no? Y bueno, asimismo el test de proporcionalidad de la medida entre los medios empleados y el objetivo de la medida. Un saludo cordial para usted, profesor Giuseppe. A mí me tocó hablar de la segregación. ¿Qué entendemos como segregación? ¿Cuál es su concepto? El concepto de segregación se ha tornado una verdad absoluta, asociándolo en el mayor de los casos a la marginalidad ejercida de un estrato de la población de mayores recursos socioeconómicos sobre una de menores ingresos y asociadas a la informalidad. Por esta razón, existe el distanciamiento de distintas clases sociales que promueven la desintegración social y, en su criterio, creer que tienen superioridad hacia personas que tienen características peculiares. En otras palabras, la segregación significa el no reconocimiento de la igualdad de derechos entre las personas, y denotando como consecuencia de la discriminación de diferentes ámbitos sociales. Ahora hablaré de la segregación como problema social. Desde otro punto de vista, la segregación se considera una problemática social de nunca acabar, debido a que en nuestras raíces estructurales se ha encontrado mayor escisión de nuestra sociedad, en donde la reconciliación se realiza de forma exagerada para dar a entender que todo está arreglado, pero en realidad no refleja muchos cambios de manera inmediata y posterior a ello. En la actualidad, los tiempos han cambiado significativamente, y el esfuerzo por reconocer el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, terminando de rebasar los instrumentos asimilatorios estatales. Entre los tantos está la educación, teniendo un rol relevante en la formación y uniformizante en casos precisos a la realidad problemática, siendo insuficiente para frenar la diferencia y la dominación. Es por ello que existe un retraso constante en nuestro país desde hace mucho tiempo.
teniendo secuelas fatales en las bases políticas y sociales, en donde la promesa Estado-Nación es que cada ciudadano pueda tener equitativamente las ventajas como la democracia, la libertad, la igualdad, de acuerdo al mérito de cada persona, si están dispuestos a acatar las normas establecidas y tener un comportamiento social adecuado. En diferentes ámbitos de las personas se presentan a menudo diversos tipos de segregación en la sociedad. Una de las más relevantes es la segregación escolar, dado que esta es una etapa de formación educativa para los niños y jóvenes, en donde la educación provee conocimientos a todas las personas en un estado. Pero muchas veces las clases sociales, alta, media o baja, no es suficiente para el aprendizaje para los niños y jóvenes. Por eso en nuestro país, por la falta de formación en las personas, eligen caminos distintos antes que su superación individual, prefiriendo hacer actos que afecten en su vida y de su entorno social a futuro. Por otro lado, la segregación racial en el país es notorio, ya que la diversidad racial influye en la posición social de dominado y explotado, inserto en estructuras sociales desiguales y jerarquizadas, potenciadas por los medios académicos y los políticos, diferenciando a la sociedad como dominante de ciertas tradiciones y costumbres específicas simbólicamente ajenas. Seguidamente, la segregación socioeconómica se da por la exclusión con base en la clase social del individuo, implicando toda forma de humillación, menosprecio, subvaloración y maltrato derivado de la condición en donde los sectores más empobrecidos de la sociedad son frecuentemente los más juzgados como delincuentes potenciales, incapaces, inmorales, antihigiénicos o indeseables, observando la segregación socioeconómica como una persona que no puede acceder a servicios públicos y derechos fundamentales. Por consiguiente, trayendo como resultado los actos discriminatorios a las personas por tener un distintivo en su clase social, raza, cultura y entre otros. De acuerdo a nuestro tema, mencionaremos un caso ocurrido en nuestro país. Se trata de la sentencia del Tribunal Constitucional, en donde se pronuncia el 4 de abril de 2017, expedida por la Corte Civil de la Sala Superior de Puno, en donde la señora María Chura Arcata interpone la demanda de acción de amparo ante el Banco de la Nación para que ponga fin al límite de edad como criterio para recibir un préstamo crediticio, el cual le fue denegado por tener más de 83 años. La señora presenta esta demanda por recibir un trato discriminatorio por parte de la entidad y teniendo en cuenta que tiene la total capacidad de pago del préstamo y también de pagar el seguro de desgravamen, ya que recibe una pensión mensual. Seguidamente, el Banco de la Nación responde a esta demanda de acción de amparo y solicita que se declare infundada, ya que esto ocasionaría un incremento de riesgo crediticio y por ello queriendo salvaguardar los fondos públicos y los beneficios de la entidad. En los fundamentos, como primer punto, está el problema jurídico, en donde se determina el impedimento del acceso al préstamo crediticio por tener una edad avanzada, en donde viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación, referidas en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú.
Como segundo punto encontramos los fundamentos de la parte demandante y la parte demandada. En la parte demandante alega la prohibición del préstamo, ya que hubo una violación de sus derechos fundamentales por solo tener a la edad como una limitación y sin considerar el sueldo que recibe por el Ministerio de Educación. En la parte demandada, la entidad reconoce de que sí hay un trato diferenciado, ya que podría ocurrir si se presta a la señora María una posibilidad de que haya un riesgo crediticio, además de que no presenta un seguro de gravamen. Como tercer punto se encuentran las consideraciones del Tribunal Constitucional, en donde respalda a todas las personas adultas mayores por la Convención Interamericana, la Constitución y la Ley 3049-0, debido a que este colectivo se encuentra más vulnerable en nuestra sociedad, dándole las posibilidades y oportunidades para que tengan un desenvolvimiento social adecuado. Por otra parte, el Banco de la Nación opera según su estatuto, con autonomía económica, financiera y administrativa para realizar los ejercicios de sus funciones en relación con los principios y derechos constitucionales. Por lo tanto, la labor del Banco de la Nación en este caso tiene que posibilitar el acceso al préstamo crediticio, ya que es el garante principal del Estado. Efectuando estas precisiones, se analizó los hechos en base a los principios de igualdad y no discriminación, según alega la recurrente en los dispuestos en la directiva del banco, que es una norma de su estatuto, reconociendo en su estatuto que la entidad sí realiza préstamos crediticios a los adultos mayores, pero siempre y cuando cumpliendo los requisitos establecidos en la entidad, teniendo como resultado, fundada en parte de la demandante, por vulnerarse su derecho a la igualdad, como también que el banco responda a la solicitud pedida considerando los factores adicionales a la edad, a fin de determinar si se otorga o no el préstamo.